Estamos de pie en este lugar para bendecir y para glorificar a cada uno de los que realmente necesitan la palabra de Dios. Pedirle al Espíritu Santo que hable a la vida de cada uno de ustedes. En el día de hoy nos sentimos muy agradecidos de Dios por este momento que la radio Oasis, ¿verdad?, nos permite el privilegio de cada jueves poder estar delante de ustedes, ser el canal, ser el medio para bendecir la vida de cada uno de ustedes. Deseando que el Espíritu Santo hable de una manera especial en este día y que el Todopoderoso se glorifique. Estamos viviendo unos tiempos, amado, donde se hace necesario la palabra de Dios. Hoy más que nunca vivimos los tiempos en los cuales la palabra de Dios ya nos había advertido. Tiempo peligroso. Tiempo en los cuales el amor de muchos, dice la palabra, que se iba a enfriar. Pero dice la palabra que el que persevere hasta el fin, este será salvo. En el día de hoy nos sentimos agradecidos de Dios. Cada mañana cuando nos levantamos y vemos ese rayo de luz del sol que sale, decimos cuán hermoso y cuán bueno ha sido Dios con nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque muchos hoy no pudieron ver este día, pero por su misericordia, por su bondad, por su amor incondicional para cada uno de nosotros, hoy Dios nos da el privilegio de ver un día más. Y es por esto, amado, que la palabra de Dios dice que debemos aprovechar los tiempos, porque los tiempos se tornan difíciles y se tornan peligrosos. En el día de hoy, luego de la palabra que vamos a traer, hoy vamos a compartir un tema sumamente agradable, un tema que nos llena de muchas emociones, hablar sobre un buen consejo. Hoy voy a hablar sobre consejo para el bien. Cuando decimos consejo para el bien, es que hay consejos que no son buenos. Entendemos, amado, que como dice la palabra de Dios, según el libro de Proverbios capítulo 11, verso 15, la palabra de Dios dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. Repito este verso 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dice Proverbio 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Esa es la palabra de Dios que para esta mañana tenemos. Consejo para el bien. Amados hermanos, nosotros hablar de consejo, decía un refrán popular que el que escucha el buen consejo morirá viejo. Cuando digo esto es porque el que no acepta un buen consejo, sus días son cortos. Porque el buen consejo o la buena orientación son las que nos ayudan a alargar el tiempo que nosotros tenemos aquí en la tierra. Por eso dice que la palabra de Dios está llena de consejos para nuestra vida. Consejos que si los seguimos nos llevarán por el buen camino del bien. Gloria al Señor. Es así. La palabra de Dios, todo lo que observamos y vemos en la Biblia son consejos. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos la palabra de Dios cómo orienta al pueblo y cómo Dios en toda su sabiduría quiere que el hombre acepte en la buena corrección que Él le da. ¿Por qué? Porque cada palabra que nosotros encontramos en la Biblia es un consejo.
Y es como dice aquí que la palabra de Dios está llena de consejos para nuestra vida. Consejos para que si los seguimos nos llevarán por el buen camino del bien. El camino que agrada a Dios. Cuando nosotros observamos que todo lo que Dios habló a Israel era para que Israel enderezara su buen camino. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos a Dios hablando con el pueblo y enseñándole la buena corrección y enseñándole el buen camino. ¿Qué es un consejo? Según aquí, ¿qué es el consejo? Un consejo o aconsejar a alguien es algo que conlleva a una orientación. Por ejemplo, usted observa que alguien llega a usted y le dice y le da una opinión, le dice, mira, yo voy a hacer X cosa o voy a lanzarme en un negocio. Usted le dice, ¿tú aceptarías un consejo mío? No lo haga. Entonces la persona a cual le está pidiendo el consejo a usted le va a preguntar, ¿por qué tú me dices que no lo haga? Entonces usted le va a decir, mira, si tú haces esto de esta forma, te va a salir mal. Hazlo de esta forma. Entonces ya usted va a definir las dos definiciones, porque usted tiene una y alguien le está dando otra. Y la que le están dando es contraria a la suya. Entonces usted va a definir la suya y la que le están dando. Entonces usted va a poner en balanza el consejo que usted mismo se dio y el consejo que alguien le está dando. Y al final de cuentas, usted se va a dar cuenta que el consejo que le están dando es para bien. Y usted dice, está bien, es verdad lo que me dice el hermano. Debo retratarme de lo que estoy haciendo y debo hacer esto de esta forma. El consejo, hay dos opciones en el consejo. Número uno, obedecer, y número dos, o desobedecer. Ahora, cuando usted ve que el consejo que le están dando no es para bien, usted dice no, usted lo desobedece, porque usted entiende que el consejo que le están dando no es bien. Miren, nosotros entendemos que la vida es compleja. Cuando digo que la vida es compleja, significa que en la vida a veces usted va por el camino y usted cree que todo lo que usted está haciendo está correcto, cuando al final no es así. Por eso es que el buen camino, como decíamos en la palabra que leímos, lo que decía el proverbista en el capítulo 11, verso 15. Decía Salomón, decía en el 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Dice, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando nosotros observamos que alguien te da un consejo y que ese consejo va de acorde a lo que tú tienes que hacer para que te vaya bien en la vida, entonces tú debes de aceptarlo. Porque como dice aquí, que cuando nosotros, que donde no hay dirección sabia, es decir, que donde no hay un buen consejo, el pueblo puede traer consecuencias desastrosas. Y es ahí donde nosotros hoy, más que nunca, debemos observar el consejo que se nos está dando. Y es por esto que vemos que hoy muchos hijos están llegando a poco tiempo de vida. ¿Por qué? Porque su papá le da un consejo y ellos hacen caso omiso al consejo que le da su padre. No quieren aceptar la corrección de su padre. Y es por esto, amado, que vemos que la generación de hoy, del siglo XXI, es una generación que cada día la vemos más corta. Porque también el buen consejo hace larga nuestra vida. Usted se preguntaría, ¿cómo es que una persona puede durar 50, 60, 70, 80 años? Usted se pregunta. Mire, muchas veces no es porque esa persona ha tenido una buena alimentación. Es porque esa persona ha sabido aceptar los buenos consejos que se le ha dado. Y los buenos consejos alargan la vida de una persona.
Un buen consejo alarga el estatus de vida que nosotros podamos tener en la tierra. Es por eso que dice que un buen consejo puede salvarle la vida a cualquier persona, siempre y cuando la persona obedece el consejo. En otras palabras, una persona puede alargar su vida siempre y cuando acepta el buen consejo que se le da. Gloria al Señor. Y es por esto que Salomón, en el capítulo 15, en el versículo 12, capítulo 15, el versículo 15, él decía que el camino del necio es derecho en su opinión. ¿Por qué dice esto? Porque a veces hay personas que no aceptan consejo de nadie y se hacen sabios en su propia opinión. Es por esto que uno pastorea la iglesia. Y si usted observa, todo lo que uno dirige son personas ya grandes. Es como el árbol ya crecido. Árbol que ya por más que usted quiera no se endereza. Pero ¿qué puede enderezar un árbol que ya ha sido productivo, que ha producido? ¿Qué es lo que hace enderezar? La obediencia. La obediencia. Usted viene a un pastor, va donde un líder, donde una persona que ya tiene edad suficiente y le dice, mira, ¿qué tú crees si tú haces esto de esta forma? Esa persona dice, no, usted está muy joven para usted darme consejo a mí. Déjeme decirle que no es la edad que define un buen consejo. No es la edad que define que ese consejo es positivo. Yo acepto, a mí puede venir cualquier persona y decirme, pastor, mire, ¿qué usted cree si usted hace esto de esta forma? Y porque yo soy el pastor, no voy a aceptar un consejo de alguien quien dijo que no. Yo tengo que aceptarlo. Yo tengo que entender que yo no lo sé todo. Yo tengo que entender que yo también necesito que alguien me dé una buena orientación. Gloria al Señor. Hay personas que se hacen necios en su propia opinión, como dice la palabra. No aceptan corrección de nadie porque se creen sabios en su propia opinión. Y todo aquel que se crea sabio en su propia opinión caerá en desgracia. Porque eso es lo que dice Salomón. Salomón dice que el camino del necio es derecho en su propia opinión. Mas el que obedece el consejo es sabio. Gloria al Señor. En la palabra de Dios encontramos algunos consejos importantes que son que están en la palabra de Dios. Y esto lo vamos a encontrar en el Salmo 37. En el Salmo 37 encontramos algunos consejos. Primer consejo: confía en Dios. Uno de los consejos más importantes que se le puede dar a una persona que está pasando por ciertas situaciones es uno acercarse a ella y decirle, confía en Dios. Es un consejo. Usted le dice a la persona, confía en Dios. Dependiendo cómo la persona acepte ese llamado, será su producción. Es por eso que el Salmo 37:3 decía, confía en Jehová y haz el bien, y habitará en la tierra, y te apacentará de la verdad. Cuando el salmista expresa esta palabra en el Salmo 37, confía en Jehová y haz el bien. Cuando uno te dice, confía en Dios y haz el bien, y habitará en la tierra y te va a poder apacentar de la verdad. Dando a entender que nosotros vivimos en un mundo complicado, un mundo lleno de maldad y de injusticia. Y mi consejo es, haz el bien. Mi consejo es, confía en Dios. Dios proveerá, Dios suplirá. Gloria al Señor. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu camino. Dios tiene el control de tu finanza. Pero tú debes confiar en Él. Tú debes hacer el bien. Gloria al Señor. Porque cuando hacemos el bien, nuestra vida se alarga. Gloria al Señor. Y es por esto que hoy más que nunca debemos aceptar el buen consejo que nos da la palabra de Dios. Confía en Jehová. Haz el bien. Y tú te vas a poder deleitar.
Tu vida va a ser deleitosa en la tierra. Tu vida va a ser larga en la tierra. Gloria al Señor. Dice aquí, Dios nos pide que confiemos en Él. Oiga, Dios nos pide que confiemos en Él. No quiere el Señor que confiemos en lo material. Hoy más que nunca vivimos en un mundo materialista. Un mundo que anda por lo que ve. Si ustedes observan, es por eso que cuando usted va al supermercado a comprar un alimento y usted comienza a ver en los precios, usted se turba. Y usted dice, wow, qué cara está la situación. Oye, tú no dependes de eso. Tú dependes de Dios. Es por esto que cuando yo voy a comprar algo, yo nunca miro el precio. Voy a caja y pago. Y si no tengo, no pago. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Y voy y lo pago. Si tengo para pagarlo, lo pago. Si no, digo, bueno, está muy caro. No, no tengo, me voy. Pero no me gusta mucho averiguar sobre el precio. ¿Por qué? Porque eso a veces turba a uno. Y cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros tenemos la confianza en Dios, Dios nos abre la puerta y Dios nos provee y nos suple lo necesario. Segundo consejo, deleítate en el Señor. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que deleitarnos en el Señor. Cuando la palabra enseña deleitarse en Dios, significa estar siempre gozoso con lo que tiene. Deleítate, gózate con lo poquito que tiene. Y este es uno de los consejos más importantes al pueblo, con deleitarse en Dios. En este tiempo de escasez, en este tiempo donde no hay lo que nosotros necesitamos, donde todo está caro, debemos deleitarnos en Jehová. Decía el Salmo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá la petición de tu corazón. Cuando tú te deleitas en Dios, cuando tú te deleitas en lo que tú tienes, como decía el patriarca Abacú, que aunque no haya vaca en los corrales, que aunque en la vida no haya fruto, que aunque el campo esté negando su producto, con todo yo me gozaré y me alegraré en Jehová. Uno de los consejos más importantes que nosotros podemos decirle a una persona que lo ha perdido todo, una persona que lo ha perdido todo aquí en la tierra, tanto lo material como ha perdido la salud, es decirle, deleítate en Jehová. Por ejemplo, tenemos a Job. Job lo perdió todo. Job había perdido sus hijos. Job perdió la riqueza de su casa. Y un momento dado, su esposa, que es lo único que le quedaba, le dice a este patriarca, maldice a tu Dios y muérete. Y cuando Job oyó esa palabra, le dijo a la mujer necia, debemos de recibir de Dios lo bueno y no recibir lo malo. Y es por esto que este patriarca pudo decir una palabra, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? Él se deleitó en Dios. Cuando tú te deleitas en Dios, tú hablas como habló Job. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No cuestionó a Dios. No comenzó a maldecir a Dios, porque eso es lo que quería la mujer, que él maldijera. Eso es lo que quería el diablo, que él maldijera a Dios. Que mira, que dio esto, que dio lo otro. Oiga, amado, gócese, deleítese en lo poco que usted tiene. Porque cuando nosotros nos deleitamos en las adversidades, cuando nosotros nos deleitamos en los problemas, en las situaciones que nos adversan, entonces podemos decir, como dijo el patriarca, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice, debemos encontrar deleite en el Señor. Cuando le conocemos, esto es automático, pues no hay mejor lugar para estar que en su presencia. Cuando usted tiene la presencia de Dios, a usted no le falta nada. Es por eso que nosotros los evangélicos caímos en lugar deleitoso. Porque a nosotros no nos turba nada. Digo, a un hombre de fe. Porque hay personas que cuestionan mucho a Dios, a un cristiano. Y a Dios no hay que cuestionarlo. A Dios hay que creerle.
A Dios no hay que decirle que por qué esto. A Dios hay que creerle. El problema, a Dios no hay que decirle que el problema está grande. Lo que hay que decirle al problema es que tenemos un Dios grande. Lo que hay que decirle al problema que nuestro Dios es capaz de resolver cualquier situación. Hay que decirle al problema que Dios puede abrir el mar rojo, que Dios no puede hacer pasar en seco, que Dios puede suplirlo en el desierto, que Dios puede abrir donde no hay. Gloria al Señor. Es lo que hay que decirle. Y el consejo mayor que nosotros le decimos a ustedes hoy es que se deleiten en Dios. Olvide lo que esté pasando en el mundo. Olvídese lo que dejó una pandemia. Porque que si nosotros, yo no dependo de lo que pasó, yo dependo de lo que Dios ha hecho con mi vida. Y Dios, como dijo el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová. Y cuando tú te deleites en Dios, Él entonces va a conceder la petición que tú has hecho delante de Él. Cuando tú te deleites en Él, entonces Él va a comenzar a hacer la obra que Él quiso hacer. Y es por eso que dice que debemos deleitarnos en el Señor. Aun cuando todo se acaba, aun cuando todo esté difícil, debemos deleitarnos en Dios. Debemos confiar en Él. Debemos ver que Él puede suplir nuestras necesidades. Gloria al Señor. Consejo número 3. Encomienda a Jehová tu camino. Uno de los consejos más importantes que un padre le puede dar a un hijo es decirle al hijo, encomienda tu camino al Señor. Cuando usted se encomienda a Dios, como dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Este salmo da dos importantes consejos. Número 1, encomienda a Jehová tu camino. Y número 2, confía en Él. Y cuando tú confíes en Él, Él lo hará. Debemos encomendarnos siempre al Señor. Debemos encomendarnos siempre al Señor. En la mano de Dios hay plenitud de seguridad. Solamente lo que hay que confiar en Él. Cuando usted confía en Dios, cuando usted ve que Dios le puede suplir su necesidad, entonces usted va a ver resultado a lo que usted necesita. Es por esto que el tema de hoy, consejo para el bien. Porque hay consejos que no son buenos. No todo aquel que te hace reír es tu amigo. A la gente le encanta. Me llama la atención en una historia bíblica. Cuando muere Salomón, gobernó uno de sus hijos. Creo que fue Roboam. Y Roboam necesitaba un consejo para gobernar. Porque todo príncipe, presidente, necesita lo que se llama un consejero. Son aquellos que le dicen cómo hacerlo y qué no hacerlo. Roboam necesitaba un consejo. Pero había dos opciones de Roboam. Había el consejo de los ancianos y había el consejo de los jóvenes. Y cuando él oyó los dos consejos, lo puso en tela en balance y dijo, me conviene el consejo de los jóvenes. Y usted sabe lo que causó el consejo de los jóvenes. No significa que un joven no pueda dar un buen consejo. Pero hay un refrán que dice, la experiencia no se improvisa. Cuando la experiencia supera la juventud. No es lo mismo un joven de 20 años que una persona de 40. Significa que usted tiene 20 años de experiencia, pero significa que él tiene 40 años de experiencia. O sea, hay diferencia. Hay una diferencia amplia. Significa que el que tiene 40 ha caminado más, ha vivido más, tiene mayor experiencia de lo vivido. Entonces, por ende, tiene mejor consejo. Entonces, cuando aquellos ancianos le dicen, mira, tu papá oprimió al pueblo,
Tu papá hizo esto, tu papá hizo aquello. Floja al pueblo un poco. Dale un poquito de flojez al pueblo. Entonces los jóvenes, ¿sabes lo que le decían a los jóvenes? No, apriétalo. O sea, si tu papá lo apretó de una forma, apriétalo doble. Y entonces él se llevó del consejo de los jóvenes y comenzó a apretar al pueblo. ¿Y qué pasó? Que el pueblo se desenfrenó. El pueblo se le volcó encima. Y entonces ahí se dividió Israel. Entonces ahí vemos la división. Cuando se divide el pueblo. Entonces se divide entre Judá e Israel. De ahí que viene. Y la división de Israel fue por un mal consejo. Ahí vemos que cuando hay un mal consejo, el pueblo se divide. Es como dice aquí, lo que leímos. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Eso fue lo que pasó con Israel. Por eso fue que Israel se dividió. Porque al no ver un buen consejo, el pueblo se desenfrenó. Porque el rey necesitaba un buen consejo para dirigir el pueblo. Mire, amado, todo gobernante que a su lado, alrededor de él, no tiene un buen consejero, dice la Biblia que el pueblo se desenfrena. El pueblo se desalborota. Porque todo aquel mal consejo, lo mejor es, mire, nosotros entendemos que vivimos en una sociedad que carece de buenos consejos. Y a diario lo vemos. Vemos la vida como la juventud se pierde. Y usted diría, ¿por qué se pierden los jóvenes? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tantas personas delinquiendo? Porque no han querido someterse a un buen consejo. Porque como dice Proverbio 11:14, que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay una dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros, dice Salomón, que hay seguridad. Hay seguridad. Y es por esto, amado, que hoy más que nunca debemos aceptar esos buenos consejos. Consejo número 4. Espera en Dios. Recuerde que hemos venido hablando de 4 consejos importantes. El primero decía, confía en Dios. El segundo decía, deleítate en el Señor. El tercero dice, encomienda a Jehová tu camino. Y el cuarto dice, espera en Dios. No, es duro decirle a alguien que está cargando una carga, espera. ¿Cómo que espere? Confía, espera. El consejo que nosotros decimos a cualquier persona que está sufriendo, que tiene calamidades, es confía, espera. Confía y espera en Dios, porque Dios es todopoderoso. El Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres como motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Si nosotros hoy nos podemos mirar alrededor nuestro, puede estar seguro, amado, que vamos a cuestionar a Dios. Y no es fácil decirle a uno que no tiene trabajo, no acepte tal trabajo. A veces nosotros como pastores, van personas donde nosotros, miembros, y nos dicen, pastor, yo tengo que irme para Bávaro a trabajar. No es que Bávaro sea el infierno. No. Lo que pasa es que después que usted es cristiano, usted necesita un ambiente que vaya de acorde al trabajo que usted necesita. Sea sabio en esto. Después que usted es creyente, usted necesita un trabajo que sea acorde a tu salvación. Yo le cuento esto por testimonio, que cuando yo me convertí, la primera prueba que tuve fue que a mí me liquidaron de mi trabajo. Me sacaron.
una esposa acabada de dar a luz, una mujer acabada de dar a luz, un niño tomando leche. A mí me liquidan, me sacan del trabajo, me vi sin trabajo. Y yo me recuerdo que yo estaba desesperado, porque miren, para nadie es un secreto que cuando usted no tiene que darle que comer a un hijo, cuando el niño está gritando, por eso es que cuando nosotros como sabios que somos y como buenos consejeros, cuando una persona viene delante de nosotros, que sabemos que tiene razón, porque imagínense, si yo no le puedo dar para que él pueda sufragar el momento, es duro, es duro. Entonces a mí me pasó esto por esa situación. Y yo me recuerdo que yo estaba desesperado por un trabajo, no hallaba qué hacer. Yo era cocinero. Y un día va una persona allá y me dice: mira, allí necesitan un cocinero. Yo cogí para allá, para el trabajo. Yo era recién cristiano, hermano. Yo tenía como 3 o 4 días que me había convertido. Cuando llego al trabajo, llevaba una necesidad tan grande que yo decía: yo voy a coger lo que sea. Cuando llegué al trabajo, la primera prueba que me pusieron en el trabajo me dijeron: usted va a trabajar nada más de noche. Cuando el jefe me dijo que yo nada más iba a trabajar de noche, yo, por mi mente, vagaron muchos pensamientos. Pero ¿usted sabe cuál fue el pensamiento principal que me vagó? Si yo trabajo de noche, ¿cómo me voy a poder congregar? Esa fue la primera respuesta que yo me pregunté. ¿Cómo voy a ir a la iglesia? Porque trabajar para librar una vez al mes, y trabajar los 7 días de la semana, desde lunes a domingo, ¿cómo me iba a congregar? Trabajar toda la noche. Y me hice esa pregunta: ¿cómo me voy a poder congregar? Mire, y esa palabra como que me llegó a mi corazón y algo me reveló en mi mente. Ahí recibí el consejo de Dios. Cuando el Señor me dice: ve donde el jefe y dile que tú eres cristiano y que tú no puedes aceptar ese trabajo de esa forma. Y así me lo hice, hermano. Imagínense, una persona que va a empezar un trabajo poniendo condiciones. Cuando usted va a buscar un trabajo, usted no pone condiciones, usted acepta lo que sea, porque la condición la va a poner el que lo va a emplear a usted. Pero yo quise poner esa condición. Yo voy allá y le digo: mire, yo no puedo aceptar ese trabajo. Y la persona, él me preguntó: ¿y por qué? Digo: no, lo que pasa es que yo soy cristiano y yo necesito mi tiempo para ir a mi iglesia. Y oiga lo que él me dice: ah, no, pues no hay problema. Los 2 muchachos que están ahí en la cocina, eran 2 más que habían en la cocina, son cristianos. Ponte de acuerdo con ellos y tú después resuelves. Y así mismo lo hice. Fui a la cocina y los muchachos me preguntaron: ¿va a hacerte el trabajo? Digo: no, no lo puedo aceptar. Dice: ¿por qué? Lo que pasa es que yo soy nuevo creyente, me convertí hace 3 días y no puedo trabajar de noche nada más. Me dice uno de ellos: ah, pues no hay problema. Si tú quieres, quédate trabajando nada más de día y nosotros 2 vamos a trabajar de noche y nos vamos a turnear. Y yo, un día va él a la iglesia y así lo hicimos, hermano. Y déjeme decirle, amado, que nunca se me olvida ese buen consejo que yo recibí de parte de Dios. A veces en la vida no todo requiere de la necesidad que usted tenga. Porque a veces si nosotros nos refugiamos en la necesidad que tengo en el momento, no pensamos. Y hay algo que no nos deja pensar muchas veces, y es la necesidad. Y es por eso que en medio de una necesidad hay que saber recibir un buen consejo. No cualquiera que tú le dices en una necesidad: espera en Dios. Oye, es como tú decirle al niño: mijo, no hay leche ahora. Mijo, no hay que comer. Usted no le va a decir a su hijo que espere. Usted tiene que buscarle a su hijo obligatoriamente. Entonces eso pasa muchas veces en un buen consejo. Pero cuando nosotros en un consejo como este, espera en Dios, es como dice el salmista: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te altere con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. O sea, no miremos, no observe lo que el otro hace. Piensa antes de actuar. Eso fue lo que pasó con Asaf, el salmista Asaf.
Asa, en un momento dado, vio la prosperidad de los impíos y cuestionó a Dios. ¿Y usted sabe lo que tuvo que hacer Dios? Llevarlo a que mirara el fin de ellos. Dice, hasta que entré al santuario y comprendí el fin de ellos. Que a veces no es lo que no es lo que se pinta ni lo que se ve, sino la realidad. Y a veces es bueno esperar en Dios. Aún todo se torne difícil, es bueno esperar en Dios. Dice aquí que debemos aprender a esperar en Dios. Es importante conocer que los tiempos de Dios son perfectos. Eso es importante. Algunas veces nos impacientan porque las cosas no van de acuerdo a nuestros planes. Es verdad. Pero cuando esas cosas suceden, cuando usted no ve nada, mire, amado, yo no le estoy hablando por experiencia. Yo me he visto en situaciones que yo digo, voy a dejar esto. Pero yo he aprendido, hay una palabra que se llama paciencia. Y es como decía el salmista, pacientemente esperé en Jehová, y él me oyó y se inclinó a mí. Cuando tú esperas, para tú esperar en Dios, tienes que tener paciencia. La paciencia es una virtud dada por Dios. No todo el mundo tiene la paciencia de esperar. No todo el mundo tiene la paciencia de esperar algo que se le prometió. Yo soy de los que digo, yo camino en base a una promesa. Yo camino en base a algo que Dios me prometió. Y lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. No importa, pero recuerda que antes de cumplirse, vendrán situaciones difíciles. Gloria al Señor. Consejo número 5. Deja la ira y el enojo. Te digo en esta mañana, baja un poco los humos. Deja un poco la ira. La ira no nos lleva a nada bueno. Es por eso que el salmista decía en el Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo. No te agite, no te excite en manera alguna de hacer lo malo. Un consejo importante: deja la ira y desecha el enojo. Dios nos evita para que no nos enojemos. Dios no quiere que nos enojemos. Y déjeme decirle que no quiere decir que en un momento dado uno no sienta cierta impotencia ante lo que ve y ante lo que escucha. Pero eso no nos debe llevar a llegar hasta el punto de que le podamos faltar al prójimo. Consejo número 6. Apaciéntate, no te apacientes del mal. Decía el salmista, apártate del mal y haz el bien y vivirá para siempre. Es un consejo importante que le damos especialmente a la juventud. Apártate del mal. Quita del mal todo. No mire lo que el otro haga. Si ustedes observan que la cárcel, el hospital y el cementerio está lleno de personas que no aceptaron este consejo. Madres que le han dicho a sus hijos, mi hijo, deja la calle. Deja tal conjunta, como decimos popularmente. Deja tal amistades. Y ellos, yo he visto personas, hijos, que le han faltado hasta el respeto a su madre por un amigo. Un mal amigo, como decimos. Consejo número 7. Guarda el camino de Dios. Guarda el camino de Dios. Guarda el camino de Dios. Decía el Salmo 37. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá la petición de tu corazón. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra, cuando sea destruido los pecadores. O sea, cuando tú guardas el camino de Dios, todo te saldrá bien. Y voy a terminar con esta reflexión. Termino con esta reflexión para que luego oremos.
Dios es bueno y nos aconseja para que vivamos en santidad, para que seamos hijos obedientes y podamos recibir de sus bendiciones que Él nos ofrece. Cuando aceptamos la corrección de Dios, cuando aceptamos la corrección de nuestros padres, todo saldrá bien. Esa es la palabra que nosotros traemos para ustedes en esta mañana. Consejo para el bien. Y esta palabra es bueno que la tomamos en cuenta, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde necesitamos un buen consejo y tiempos donde los buenos consejos están careciendo. Así que Dios te bendiga en esta mañana. Dios te guarde. Voy a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que hemos predicado. Te pido, Dios, por cada oyente. Te pido, Dios, que tú bendiga cada vida, Dios. Padre, te pido, Dios, que cada uno de estos consejos que hemos hablado sea para beneficio de aquellos que no te conocen. Bendice cada vida. Y al entender, Dios, que un buen consejo da larga vida, que un buen consejo da buenos resultados para el mañana. Padre, yo te doy gracias. Te pido por los que están para que tú lo visites en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.